Bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias y además bienvenidos especialmente en el Santo Día del Señor, el sábado. Vamos a empezar con una oración como es habitual. Si queréis poneros en pie, por favor. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos felices por estar en tu santo día y estamos felices porque nos seguimos agrupando para aprender más de tu palabra, para buscar más conocimiento al cual siempre vamos a recurrir a ti para tenerlo. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo nos abra las mentes, nos ayude a captar todo lo que tú nos quieres decir y que nos ayudes a estar preparados para todo lo que viene en este mundo y poderlo proclamar a muchos más. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema de hoy es el que tenéis aquí, la profecía del fin del mundo. Está basado en unos textos, en unos pocos versículos bíblicos que están escritos hace unos 2600 años y se hallan en el libro de Daniel, capítulo 11, versículos del 40 al 45 y la continuación, el 12:1. Estas tres fotografías que tenéis a pie de lo que sería el mapamundi, prácticamente es un compendio de lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver, y mucho, con lo que hemos visto estos anteriores días. ¿Os dais cuenta de cada personaje de aquí? ¿Los conocéis a todos? ¿Hay alguno de aquí que no conozcáis? Todos, ¿no? El de la cámara lo conocerán en su casa y a algún lado más, ¿no? Pero bien, lo que vamos a ver hoy va a ser algo, creo que distinto. Distinto porque normalmente es un tema que ahora empieza a tratarse en iglesias, pero vamos a ver si se está tratando correctamente o nos están distorsionando la verdad. Porque esta profecía, sin duda alguna, es la que marca el retorno de Jesús, tal cual, sin más. Vamos a leer este breve texto que tenemos en pantalla y mientras tanto me gustaría que los que tenéis Biblia la abrierais por el mismo capítulo y leyeseis los mismos versículos. Primero yo voy a leer este y mientras yo voy leyendo los que tenéis versiones bíblicas distintas, esta es una Reina Valera 1960, miréis si coincide exactamente con el texto que pone aquí o hay algún tipo de variación. Después os lo haré leer si hay algún tipo de variación, ¿de acuerdo? Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Dice exactamente lo mismo vuestras Biblias? ¿O hay algún tipo de variación? En el 40 ¿Sí? dice invadirá y pasará. Empieza exactamente igual diciendo pero al cabo del tiempo. Sí. Y después dices que donde dice entrará por las tierras e inundará y pasará, ¿qué pone? Ahí dice invadirá. Invadirá. Bien, mirad cómo a veces las palabras difieren un poco, pero nos está dando matices de un mismo concepto. Está hablando de ejércitos que entran y arrasan, invaden. Y hace una comparativa, en este caso, con el agua. Inundará. Cuando hay una inundación, ¿quién lo para? ¿Verdad que no se puede?
¿Alguna otra sustitución de palabras en la Biblia que tienes respecto a estos versículos? ¿Coinciden en todo exactamente igual? ¿Y tu versión? Al fin del tiempo. Al fin del tiempo, El rey dice. del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros excelentes, con nuevosas naves, entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. Todo el resto de versículos es igual. Bien. Este detalle de tu Biblia es súper interesante. Vuélvelo a leer el inicio. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará Suficiente. Al tiempo del fin, ¿no? ¿Sabéis? La traducción correcta de este texto, basándose en los escritos hebreos, es precisamente eso. En el tiempo del fin. No pero al cabo del tiempo que queda un poco indeterminado, sino en el tiempo del fin, cuando las cosas vayan a terminar. Si esto es así, automáticamente ya nos está situando esta profecía ¿dónde? ¿En el pasado? ¿En el futuro? En el fin ya. ¿En el presente? Futuro. ¿Estamos convencidos que estamos en el tiempo del fin? Sí. Si no lo estamos, precisamente esta profecía es la que nos va a demostrar que estamos en el tiempo del fin. Y allí sí que no van a quedar dudas. Si os habéis dado cuenta, aquí nos habla de una serie de situaciones bélicas donde hay un rey del norte y un rey del sur. Y además donde aparecen una serie de tierras muy conocidas que sufren los ataques, mientras alguna otra no. Y finalmente sucede algo. Bien. Tenéis este concepto en mente, ¿verdad? Pues ahora iremos viendo detalles que después volveremos a coger la Biblia e iremos comparando. Ayer os hablaba precisamente de esto. Una carta entre dos masones luciferanos, escrita en 1871, el cual hacía referencia a que habrían 3 guerras mundiales. Y evidentemente, cuando vemos la historia reciente de la humanidad, coincide exactamente con los planes que habían tramados allí, que dijo este señor, Albert Pike, el escritor de la carta, un masón luciferano de grado 33, que iba a suceder todo esto, y a él se lo dijo su espíritu guía. Y un espíritu guía, evidentemente, no es un ángel de Dios en este caso, Y le escribió a este otro señor, Giuseppe Mazzini, el libertador italiano. Y en esa carta pues aparece precisamente todos los datos de cuándo sería esa primera guerra, dónde, a quién meterían en esa contienda y para qué. Y después dicen lo mismo de la Segunda Guerra Mundial, pero también nos hablan de la Tercera Guerra Mundial, tal como vimos ayer. Y que curiosamente, si vemos las 2 primeras guerras mundiales, las clava con una exactitud increíble, años antes de que aconteciera, pero nos describe la Tercera Guerra Mundial como también un enfrentamiento entre el mundo musulmán y el mundo sionista, y que se ve todo el mundo implicado en él. ¿Os recuerda algo esto? Cuando ponéis el televisor y veis las noticias, o compráis y veis algún periódico, o oís las noticias por la radio, ¿os recuerda algo esto? ¿A la actualidad acaso? Yo no sé si seguís las noticias habitualmente. Si no las seguís, os he de recomendar que lo hagáis. Sí, ya sé que suelen ser desagradables más de una ocasión, porque normalmente difícilmente encontrarás una buena noticia. Pero las noticias es esencial que las conozcamos, porque si no, no sabemos en qué momento de la historia estamos. Y la profecía del capítulo 11 de Daniel, todo el capítulo era un proceso histórico de años que deberían ir sucediendo varias cosas hasta el final. Por eso debemos saber el momento que vivimos. ¿Sabéis? El mayor problema que tienen la mayoría de cristianos es que desconocen lo que está pasando fuera
a nivel internacional y no saben cuándo va a ser el retorno de Cristo. Están perdidos y solo pueden especular o quizás esperar. No saben exactamente cuándo. Bueno, esto tendrá que ver con el tema de mañana, precisamente. Aquí estaba ese famoso juego de cartas, Illuminati New World Order, el que os mostré ayer también, hecho en 1995, donde precisamente nos hablaba también que había una tercera guerra mundial y que ya vimos que este juego también clavaba cada cosa que mostraba. Precisamente recordemos que salía el ataque a las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, 6 años antes de que acontecieran. Por eso fue requisado por el padre Bush. Hablando sobre Tercera Guerra Mundial, ¿sabéis que muy a menudo están saliendo noticias relacionadas con esto? 2 almirantes instan a Estados Unidos a prepararse para una guerra contra Rusia y China. Mirad además que nos está situando personajes a nivel de naciones en el contexto mundial en confrontación. Por un lado Estados Unidos, por el otro lado Rusia y China. ¿Os suena de algo en lo que acabáis de ver en vuestras Biblias esto? ¿Habéis visto Rusia y China por allí o Estados Unidos escrito? ¿Es que no? Si lo habéis visto escrito tenéis una vista impresionante, porque yo no lo he visto escrito. Pero evidentemente luego vamos a ver si eso está allí o no. Mirad otra noticia. El Papa dirigiéndose a líderes judíos. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. No me lo estoy inventando yo, lo está diciendo el Papa. Y no es porque yo quiera dar crédito a toda la voz que diga el Papa, pero el Papa evidentemente sabe que ese plan se está ejecutando ya ahora y sencillamente lo deja claro en su exposición. ¿Vosotros diríais que estamos en Tercera Guerra Mundial? Claro, ¿veis tiros por aquí? ¿O veis que hay mucha gente que se va de soldados a otros países a luchar? Van, sí que van, pero muchos ni los veis. Y no da esa sensación, ¿verdad? El Papa lo tiene claro, ya estamos en Tercera Guerra Mundial. Pero como dijimos ayer, el Papa mismo lo dijo claramente, es una guerra que va por fases. Y como decía la carta de esos masones luciferanos, sería una guerra por fases, por etapa de desgaste prolongada en el tiempo, hasta conseguir su objetivo. James Cameron dice que la lucha contra el Estado Islámico durará años. Años. La lucha contra el Estado Islámico. ¿Por qué os muestro esto? ¿Tiene algo que ver con lo que hemos leído antes? Bueno, el Papa vuelve también a soltar unas palabras, como aquí tenéis. El sumo pontífice reiteró su idea de que hay una tercera guerra mundial en partes, y no es la misma declaración que antes. Esta es posterior. Lo tiene clarísimo, Europa está en guerra. En África hay más conflictos que los que se conocen, además de las graves tragedias sociales. Y Medio Oriente. ¿Hay algo que agregar sobre las varias guerras que suceden en esa región del mundo? Yo trato de llevar a cada lugar un mensaje de diálogo, de contención, de espíritu de negociación. Conozco los límites de todos, incluidos los míos. Pero jamás me perdonaría no haber hecho nada solo porque no tengo el éxito asegurado. En cada uno de esos lugares se juega la vida y la muerte. Mirad, está hablando de que hay una tercera guerra mundial y él va de ¿qué? De solucionador de los problemas. ¿Os suena esto, la Triple Alianza? Son unas palabras de Ellen White, la profetisa de la Iglesia Adventista, que no se estaba inventando nada, estaba haciendo referencia a los textos bíblicos. ¿Os suena este poder, Estados Unidos? Más este otro poder, que ahora precisamente en muy pocos días se van a encontrar aquí en Estados Unidos. Y estos otros de los que hablamos ayer, la masonería, las sociedades secretas, el vínculo de unión entre unos y otros.
Esa es la triple alianza que estaba profetizada y que estamos teniendo al pleno en nuestros días. ¿Y todo esto qué es? El rey del norte. ¿Estoy fantaseando? ¿Se me ha ido la cabeza? Esos versículos nos hablaban de un poder militar que entraría en tierras de Medio Oriente, que causaría estragos, que arrasaría países que aparecen por su nombre, pero también hay unos versículos que nos da a entender que hay algo más que un poder militar en ese rey del norte. Allí hay una conjunción espiritual. Hay un brazo militar y un brazo espiritual. Y los dos pertenecen a lo que es el rey del norte. ¿Y el rey del sur? ¿Dónde está el rey del norte? Siempre situados en la visión del profeta. Para los profetas como Daniel, el centro, el ombligo del mundo es Jerusalén. Esa es la visión de los profetas bíblicos. Rey del norte, siempre hemos de pensar que es alguien que está en el hemisferio norte. Rey del sur, alguien que está en el hemisferio sur, por debajo. ¿Los países islámicos serán ese rey del sur? Evidentemente hemos visto que el rey del norte ataca a los países donde hay básicamente ¿el qué? El Islam. ¿Y el Islam qué está haciendo? No hay un movimiento muy importante que antes era Al-Qaeda y ahora más que Al-Qaeda sigue otro nombre para más de lo mismo, ISIS, el Estado Islámico, y que trabajan conjuntamente, dicen, con Al-Qaeda y otros. ¿Recordáis esta escena, no? Ayer hablábamos de esos ataques de falsa bandera que sirven para poder ir y atacar a otros diciendo nos habéis atacado y los otros quizás no han hecho nada. Y así se ha funcionado a través de muchos años de historia, o se ha utilizado a algunas personas del otro bando para que hagan lo que debían o lo que tenían planeado. Recordad una vez más, en este juego de cartas, precisamente 6 años antes aparecía el ataque a las Torres Gemelas. Qué extraña casualidad, ¿no? Y el ataque al Pentágono. Si todo esto no estuviera planeado con anticipación, ¿quién era el espabilado que lo podía predecir con tanta claridad? ¿O es un profeta de Dios? ¿O aquí hay unos planes satánicos alucinantes? Porque no hay mucha más cosa en juego. El texto nos decía, entrará por las tierras e inundará. ¿Y qué tierras cita el texto bíblico que hemos leído? Pues hay algunas de las que veis por aquí. Todo esto es la zona del Medio Oriente y África del Norte, todos los países islámicos, que prácticamente llegan hasta Turquía. Por cierto, yo vengo de por aquí, un poco lejos. ¿Sabéis que ahora estamos teniendo todo ese flujo migratorio debido precisamente a las guerras? Y la gente está yendo hacia... ¿dónde? ¿Dónde se van a refugiar? ¿Hacia África? ¿Hacia China? ¿Hacia Rusia? Se van hacia Europa. Y sabéis, hubo unas declaraciones de uno de estos pobrecitos que tiene que huir de allí diciendo, es que nos han dicho que teníamos que venir a Europa. ¿Quién se lo ha dicho? ¿Quién se lo ha dicho? Pues si no supiésemos que esto está siendo promocionado para que sea así, para conseguir otros objetivos, no nos vamos a enterar de nada. Y cuando vemos noticias, debemos buscar detrás de la noticia, porque si no, nos vamos a tragar todo lo que nos venden. Es de conspiranoicos. Sí, nos llaman conspiranoicos a los que decimos las verdades, sí. Mira, por cierto, hablando de conspiranoicos, estuvimos hablando del Very Chip ayer, la implantación del chip, que hace años decían a las personas que decíamos esto, son conspiranoicos. Pues ya habéis visto los vídeos que hemos estado mostrando y mucha información más, que está siendo una realidad y que vamos de cabeza a ello.
Pues si eso es ser conspiranoico, ¿por qué sí? Y yo también, que estoy estudiando el GRCC, han estado colectando opiniones, a ver las opiniones de los estudiantes acerca del Reddit en la escuela misma, GRCC. Si tienes ese dato, pásamelo, por favor. Si consiguieses algún escrito o algún tipo de encuesta que hayan hecho, porque no es el primer lugar, ¿eh? Están trabajando ya buscando. Las encuestas sobre el Verichip se han hecho durante años. Al principio prácticamente nadie se lo quería poner, pero empezaron a introducir las nuevas tecnologías, los móviles, los ordenadores y tantas cosas más. Los chicos jóvenes están subiendo con esa mentalidad de que, oh, qué bien esto y no sé qué, y cada vez más la gente mayor se va muriendo y los que van subiendo son esos jovencillos que ya van llegando a edad adulta algunos y otros que suben aún con más tecnologías y que ven eso como, guau, aquí no sé si utilizáis esa expresión, pero ahí se dice, oh, qué guay. Bueno, que es alucinante esto, ¿no? Pues sí, alucinante lo va a ser, sí. Y estábamos avisados por los textos bíblicos, ¿eh? Pues bien, volviendo a este tema, esto lo decíamos en el año 2006, es las primeras conferencias que presenté de la serie El Gran Engaño, no de las anteriores. Y ya estamos hablando Afganistán, Irak, Irán, Siria, ¿serían los siguientes países que se atacarían? ¿Y qué está pasando ahora en la actualidad? Sabéis, muchas personas cuando han visto esta conferencia, que era la número 7, la han visto años después, cuando se fijan en la fecha en que se hizo la conferencia y dicen, ¿y ese señor calvo con gafas cómo sabía eso? Pues no porque yo sea un profeta, es que el profeta era Daniel y lo dejó escrito. Y nosotros solo tenemos que mirar las noticias y evidentemente lo clavamos. ¿Cómo no? Bueno, pues en vuestras Biblias, ¿verdad que si leéis el texto dice que el país de Egipto recibía ataques? ¿Verdad que sí? Mirad qué detalle curioso. ¿Qué hay en Egipto? Petróleo y gas natural. La bandera actual de Egipto, la bandera anterior con estrellas de 5 puntas, de las cuales ayer estuvimos hablando, como pertenecientes por detrás a la masonería, el poder que domina. Por si no lo veíais bastante bien. Y las estrellas de la banderita. Vuestras Biblias, ¿verdad que también pone Libia que va a recibir ataques? Sí, ¿no? Bueno, mirad qué hay en Libia. Ah, mira, petróleo y gas natural, claro. Y... la banderita, también, la anterior era precisamente así. En la carta Illuminati New World Order aparecía precisamente un señor que mira por dónde qué parecido con Gaddafi tenía. ¿Sí? Es curioso, ¿eh? Un dictador y aparece Gaddafi. Y Gaddafi acusa a Estados Unidos, a Francia y a Reino Unido de colonialistas y de perseguir el petróleo libio. ¿Estaba mintiendo este señor? Estaba diciendo una verdad como un templo, o como un pino, como no sé qué. ¿Y qué más sucede? Gaddafi trata de romper el bloqueo internacional ofreciendo petróleo a China, India y Rusia. Mirad, ¿a quién se lo ofrecía? ¿A Estados Unidos? No. Al bloque que es contrario, ¿a quién? Al bloque occidental encabezado por Estados Unidos, que después sigue Europa, Australia, etcétera, etcétera. A los aliados. Bueno, era de esperar que esto no quedase así, ¿eh? Matan a Gaddafi, que gobernó Libia durante 42 años. Yo no digo que Gaddafi fuera un santo, porque tengo informaciones directas de cuestiones sobre él totalmente distintas a un santo. Tampoco lo voy a juzgar si estará salvado o no cuando Cristo vuelva. Eso lo sabe el Señor. Pero desde luego en este caso estaba diciendo grandes verdades. Yemen. Mirad vuestras Biblias. Los versículos que hemos leído, ¿aparece Yemen o Yemen? ¿Lo veis? ¿Qué país aparece? Etiopía. Bueno, mirad, hablando de Yemen, que diréis, pero no está en la Biblia.
¿Qué hay también allí? Petróleo, gas natural, por cierto, las banderas del Yemen. Y mirad este detalle en mi antigua enciclopedia del año de la María Castaña, súper viejo, y gracias a Dios que lo conservo. No sabe mi padre, algún día le agradeceré en la eternidad por haberme comprado esa enciclopedia que ya en su tiempo ya era un poco desfasada, pero lo bien que me ha ido. Mirad, habla sobre el Yemen y habla que es un estado de Arabia, etcétera, etcétera. Pero mirad cuando llegamos aquí, de remoto origen, en ella se desenvolvía una antiquísima cultura. La actual mirad es la Saba bíblica. ¿Y la Saba bíblica dónde estaba situada? En Etiopía. Por tanto, ha habido un cambio de nombre con el paso de los años. Esa Etiopía en el tiempo de Daniel pasa a ser el Yemen actual, aunque también existe Etiopía, ¿Lo veis mejor así, desde lejos? ¿Verdad que sí? Me estoy inventando de que el Yemen estaba en las Biblias y que recibiría el ataque del rey del norte. En estos países que hemos estado mostrando, ¿han recibido ataques del rey del norte que estamos presentando aquí, de Estados Unidos y sus aliados? Es indiscutible, Totalmente indiscutible. ¿Recordáis esto, la primavera árabe? Hace un tiempo salió de moda estas dos palabras, la primavera árabe. No es que todos iban con florecillas. Cuando se habla de una primavera, políticamente es una revolución prácticamente. Bueno, mirad que aparecía en el juego Illuminati New World Order. ¿El poder para quién o de quién? Del pueblo, ¿sí? Eso es lo que decían, Fijaos en este tipo de revoluciones, dicen, no es la gente que empiezan a enviarse mensajitos a través de SMS y no sé qué más, y todos van y se convocan y se levantan contra los gobiernos. Mira, no me río por no sé qué, pero este juego de cartas nos lo estaba señalando. Sí, vemos todos con el puño alzado, muy contentos, pero ¿quién está entre ellos? Los que los mueven. La masonería, los Illuminati y evidentemente el Vaticano, que son los que crearon a los Illuminati, los jesuitas. Estuvimos hablando ayer de este señor, ¿lo recordáis? Henry Kissinger, refiriéndose al derrocamiento de Hosni Mubarak en Egipto, el presidente de Egipto, que ya sabéis que fue derrocado, dijo, y mirad que tiene una voz grave impresionante este hombre, esto es el primer acto de un drama que tiene que realizarse. Cuando este hombre habla, tiembla todo, porque sus frases son realmente lapidatorias. Él sabía que lo que acontecería con Mubarak en Egipto no acabaría con toda esa situación, sino que esto es el primer acto de un drama que tiene que realizarse. Y un drama, antes hablábamos aquí de que hacían teatro en algún lugar, ¿verdad? En un teatro, ¿verdad que las obras tienen un drama y tienen actos? Hay el primer acto, terminan, cierran el telón, pasa un rato, se abre el telón. Segundo acto, tercero, cuarto. Él lo sabía, esto era una primera fase. Lo fuerte aún tenía que venir, el drama en sí, esto era de risa, los primeros pasos. Siria. Donde habéis leído, ¿verdad que no aparece Siria? Pero en cambio hay otro texto bíblico donde sí aparece Siria. Primero de todo, vamos a situarnos. ¿Qué tiene también allí? Petróleo, gas natural, hay el refinado de petróleo. Mirad qué sucede, luego buscaremos el texto bíblico. El Estado Islámico arrebata el control del último pozo de petróleo en manos del régimen sirio. Mira, ¿qué van a buscar? ¿Setas? No, van a buscar petróleo. ¿Por qué? Porque saben que con ese crudo, ¿qué van a conseguir? Recursos, poder. Aviones australianos atacan posiciones del Estado Islámico en Siria. Mirad cómo cada vez van más aliados a intervenir allí. Distintas naciones, aliados de Estados Unidos.
Y en Siria hay el señor Bashar al-Assad, que está recibiendo pagos por todos lados, pero que no terminan de sacarlo del medio. ¿Por qué? Porque tiene un aliado que no es precisamente Estados Unidos, es Rusia. Y ya sabéis que Rusia acaba de decir ayer mismo que se están planteando enviar tropas a Siria para apoyar a al-Assad contra el Estado Islámico. Y hoy mismo Estados Unidos ha dicho: tememos que Rusia envíe tropas a favorecer, a apoyar a al-Assad. ¿Sabéis por qué, no? Porque a la mínima ellos ya no pueden actuar libremente como estaban haciendo, y a la mínima que haya algo de confrontación entre unos y otros, ¿sabéis lo que puede ocasionar? Si ahora son fases de esa guerra mundial, podría ser ya el castañazo, ¿entendéis? Bueno, ingresos por petróleo, claro, normal. Mirad dónde está. Isaías 17, versículos del 1 al 3. Esta profecía tuvo un cumplimiento en el pasado. ¿La tendrá también ahora? Profecía sobre Damasco, que es la capital de Siria. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Nos está mostrando un panorama que, si la historia se repite, ¿cómo queda? Fatal, ¿eh? Y sabéis que los ataques están llegando ya sobre la capital, sobre Damasco también, ¿no? Es muy amplia. Bueno, estemos pendientes, porque igual estamos teniendo el segundo cumplimiento de esta profecía delante de de un modo total en breve. ¿Alguien de vosotros tiene este librito? ¿Vamos a la destrucción universal? Hace muchos años. Pues me alegro mucho, porque estos libritos que ahora nadie da un centavo por ellos, escrito la primera edición en 1972 por Jorge E. Vandeman, un adventista. Muy buenos. Mirad qué aparece en una de esas páginas, la 52. Regresemos por un momento al estratégico Medio Oriente. Recordad el año que lo está escribiendo, ¿eh? Encontramos allí algunos de los depósitos químicos más valiosos, algunos de los yacimientos petrolíferos más ricos que existan. En varios de los países más pobres del mundo se está realizando la mayor caza de tesoros de los tiempos modernos. Centenares de metros debajo del Golfo Pérsico se encuentra una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Todo esto significa ganancias fantásticas y transforma estas tierras tranquilas en áreas comerciales y políticas estratégicas. ¿Sabéis por qué no llevo sombrero? Porque si no digo chapeau, para quitarse. ¿Por qué decía esto este señor? Porque este señor, al igual que nuestros pioneros adventistas, estaba teniendo una concepción de la profecía literal sobre los hechos que narraban los textos bíblicos que hemos comentado. Pero por desgracia han ido pasando los años, han entrado los nuevos teólogos que ahora tienen más luz, no se deben poner los dedos en la toma del enchufe, y empiezan a sacar sus nuevas luces que comparten con todos y que están apartando a la gente de la literalidad de los textos bíblicos y los están, como decía Elena White, corrían el peligro de espiritualizar la profecía. Y así está siendo. ¿Y qué sucede? Preguntarle a un adventista actual que no lleve muchos años en la iglesia, o aunque lleve bastantes, porque hace años que ya han distorsionado esto, y no tienen ni idea de que lo que está aconteciendo es lo que estaba escrito en el libro de Daniel. Porque ahora les enseñan que eso es espiritual. Y así estamos, perdidos en el espacio. Eso sí que es literal. Jordania. Volviendo al texto de Daniel 11. ¿En vuestras Biblias pone Jordania? ¿Hay algo que diga Jordania en alguno de los versículos que hemos leído?
Si alguno encuentra la palabra Jordania, bueno, porque no tengo aquí dólares, si no se los daría. Y diréis, y bueno, ¿y por qué lo muestras si no aparece allí? Esto ya lo añades tú porque te da la gana. Daniel 11 del 40 al 45. ¿Aparece Jordania por allí? Mirad qué cosas. Aparece Edom, Moab y la mitad de los hijos de Amón, ¿no? ¿Y dónde está ubicado eso en un mapa? Claro, hemos de pensar cuando Daniel escribía cómo estaban situados. Si esto es la zona de Israel, el río Jordán hacia el mar Mediterráneo, toda esta parte es Israel, hay el mar Muerto donde desemboca el río Jordán, y a la derecha del río Jordán hay Edom, Moab y Amón. Y diréis, ¿y qué? Qué casualidad que la frontera de la actual Jordania es Edom, Moab y Amón. ¿Sabéis? Ante esto, yo cuando pienso en Daniel digo, no sabéis las ganas que tengo de conocerlo en el cielo. Porque es una maravilla lo que nos legó este hombre gracias al Señor. Amén. Y sabéis, cuando uno presenta esta profecía y se la presenta a los hermanos de iglesia, no sabéis la de problemas que se buscaban. Esto fue uno de los motivos para que a mí, en definitiva, les cayera yo muy poco simpático. ¿Sí? Y empiezan a hablar sobre cómo aplicar la profecía, la espiritualizan, y resulta que tienen que inventarse 1001 juegos de malabar para hacer coincidir Edom, Moab y Amón con algún tipo de explicación espiritual. Mirad si es fácil, cuando yo cojo la Biblia y cojo la realidad de la historia y la actualidad, cómo encaja todo por sí solo. ¿He de forzar algo? Absolutamente nada. ¿Y eso molesta? Qué triste que molesta. Mirad que aparece en un libro de historia, bueno, aparece historia que está extraído sobre una enciclopedia en carta, y dice, el territorio que constituye la moderna Jordania fue el emplazamiento de los asentamientos y entidades políticas más antiguas conocidas por los historiadores. Los amonitas y los reinos de Idumea, que es Edom, Galaad y Moab, situados al este del río Jordán, se mencionan reiteradas veces en la Biblia. Jordania. Bueno, ¿sabéis? Cuando personalmente descubrí esto, yo no lo sabía, hace años no sabía esto. Cuando lo descubrí, gracias a Dios, dije, qué maravilla de profecía. Si es que nos está diciendo todo, antes de que Cristo vuelva, ¿cómo estará? ¿Qué estará afectado? Todo. Y ahí está. Mirad estas declaraciones del doctor Walid Fares. Es un profesor de estudios sobre Oriente Medio y demás. Y dice, la causa raíz de la acción islamista contra Jordania. ¿Os suena raro esto? Si Jordania es un país musulmán y resulta que hay acción islamista contra Jordania. Son declaraciones del año 2005, hace 10 años ya de esto. Es esta. Los hachemitas son musulmanes moderados, probablemente los más exitosos a la hora de distanciar su religión del barbarismo de Zarqawi. Jordania se está modernizando y ha hecho amistad, mirad con quién, con Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y los árabes moderados. Jordania es aliado de Estados Unidos y entrena a las fuerzas de seguridad iraquíes. ¿Por qué Jordania no cae en simpatía a los otros países islámicos radicales? Porque es aliado de Estados Unidos y sus coetáneos. ¿Bien? Ahora entenderéis por qué cuando hubo un ataque donde murieron algunos jordanos, su rey, el rey Abdalá, ¿qué hizo? Se vistió de piloto de caza, porque él era un piloto de caza, ¿y qué fue a hacer? Aniquilar, contrarréplica de lo que habían hecho a sus ciudadanos.
y fue a atacar a los islamistas, a los musulmanes. Un musulmán atacando a musulmanes. Si la profecía nos lo decía. Israel, ¿aparece también en el texto? Aparece la tierra gloriosa, no aparece Israel, no pone Israel. Pero en la Biblia, siempre que hemos leído la tierra gloriosa, ¿qué es? Israel. ¿Y por qué ahora se empeñan los nuevos grandes eminencias teológicos a decirnos que es Estados Unidos la tierra gloriosa? Que demuestren con la Biblia en la mano donde dice la profecía o cualquier texto bíblico que la tierra gloriosa es Estados Unidos. Que lo demuestren. Tendrán que hacer tejemanejes explicativos, pero jamás me lo podrán demostrar con un texto bíblico. Y ahora cogen esta profecía de Daniel 11, del 40 al 45, y nos empiezan a soltar toda una cuestión que sí, que puedes llegar a entender como un cierto paralelismo espiritual, pero que evidentemente no es lo que nos está diciendo el texto exclusivamente. El texto nos está hablando de una literalidad, porque nosotros, ¿qué debemos hacer? Conociendo el tiempo, nos dice el texto bíblico, ¿no? ¿Y cómo vamos a conocer el tiempo si no sabemos ni las señales siquiera? Madre mía. Mirad qué curioso. Obama dice, no hay aliado más importante que Israel. Claro, son aliados. China, Rusia, ¿qué tienen que ver esto con el texto bíblico que hemos leído? Bueno, banderas curiosas con estrellitas de 5 puntas, recordemos esto. Ah, mirad, aparecen también en Illuminati New World Order, estos dos países. Estas dos fuerzas armadas deberían aprender del uno al otro o el uno del otro y experiencias de cambio para hacer mayores contribuciones a salvaguardar la paz mundial. ¿Quién dice esto? La Embajada de la República Popular China en España. Están hablando que están no muy bien entre ellos y deberían trabajar conjuntamente para algo. El desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos corresponde a los intereses de los pueblos de los dos países y es de importancia vital no solo para los dos países, sino también para el mantenimiento de la paz, estabilidad y desarrollo de toda Asia y el mundo entero. ¿Qué está diciendo? O vamos juntos o se lía. Información extraída de los documentos oficiales de Estados Unidos de Norteamérica. Tendencias globales 2015. Un diálogo sobre el futuro con los expertos no gubernamentales. Cuando encontré esta documentación de Estados Unidos, me quedé perplejo. Porque allí precisamente ellos hablan de una serie de planes a largo alcance. Está escrito en el 2 de febrero del año 2000. 15 años hace de esto. Y aquí ellos hacían referencia a lo que creían que iría aconteciendo en el mundo hasta el año 2015 y alguna cosa más. Y curiosamente, bueno, un detalle. ¿Qué veis aquí de interesante? Ayer estuvimos comentando algo al respecto. 13 Claro, 13 estrellas, de 5 puntas, para variar. El símbolo de Lucifer y ya lo sabéis de qué más. Bueno, curiosamente aquí nos empiezan a hablar de un futuro conflicto que ellos creían que podía pasar en 2015. Y llega un punto en que nos está hablando precisamente sobre las relaciones China-Estados Unidos y llegan a hablar Medio Oriente será cada vez más importante como una fuente primaria de energía. ¿Por qué creéis que hay guerras allí? Porque se está buscando el recurso del petróleo y el gas. Y si no va hacia el mundo occidental, ¿hacia dónde irá eso? Hacia Rusia y China y la India, como hacía Gaddafi. Y quien tiene la energía, mueve el mundo, tiene el poder. Y eso es un recurso económico que deja muchos bolsillos, o de algunos cuantos al menos, de
gente de la élite más rica aún, sin importar si uno muere aniquilado, ¿no? Pues bien, esa situación tensa la seguimos manteniendo. La cosa no ha mejorado. Y es cierto que aún no ha habido guerra entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Pero la tensión sigue estando. Y también, ¿quién está en todo esto? Hay otro. ¿Quién es aliado de Rusia? A nivel político internacional, ¿quién es aliado de Rusia? Hay un personaje principal, un país enorme, que es potencialmente, totalmente aliado de China, Rusia. Recordad la fotografía del inicio, donde se veía al señor Jinping dando la mano al señor Putin. Están trabajando conjuntamente todo el rato, haciendo maniobras militares conjuntas también, preparándose para el bloque occidental, para ponerle freno. Yo no sé si tenéis este libro. Este es más viejo que la mar. Lo escribió el señor Arturo S. Maxwell. ¿Os suena? Pues su hijo ha escrito, Melvin, ha escrito 2 tomos, Daniel y Apocalipsis, donde por desgracia, a pesar de decir grandes cosas, hay algún sitio donde no solo se queda corto, sino que hay alguna cosa en plan distorsión. ¿Sabéis quién fue el primer autor adventista que escribió directamente sobre Daniel y Apocalipsis, también en 2 tomos que también se hizo en uno? Urias Smith. Y Elena White le dio el reconocimiento a lo que estaba diciendo Urias Smith a nivel profético sobre Daniel y Apocalipsis. ¿Y sabéis que Urias Smith estaba hablando de todo esto? Y ahora resulta... No. ¿Sabéis? Ahora que estuve en Battle Creek, precisamente tenían el ejemplar antiguo, que me quedé con las ganas de llevármelo corriendo, en inglés, de Urias Smith, donde estaban Daniel y Apocalipsis en un tomo. Sí, pieza de museo, total. Eso es una joya, hermanos. Si alguno de vosotros no se ha leído nunca esos libros, por internet los podéis ver, reediciones también en español, en un solo tomo, ¿cómo os diría yo? En un formato, bueno, bastante, no solo en PDF, está en PDF, lo podéis descargar, pero también está en libro con tapas de estas blanditas. Y no sale muy caro y vale la pena, porque hay el mismo contenido, Y os recomiendo que este sea un libro crucial en vuestras bibliotecas al lado de los de la hermana White. He de deciros también que, como siempre, y tantas veces ha pasado, por desgracia, personas que han sido fundamentales o pilares en nuestra iglesia, en la denominación adventista, bueno, ya sabéis que ahora ya no puedo decir nuestra iglesia porque hay adventistas que se enfadan si digo eso porque me expulsaron, pero como me sigo sintiendo adventista de los de antes, me sale, no puedo evitarlo. Pues bien, pues ya no sé ni qué os decir. Ese libro, sobre Urias Smith. Urias Smith se apartó también de la fe, al igual que Jones y Waggoner, pero en su momento dieron en el clavo, inspirados por Dios. Y aunque tuvieron sus más y sus menos con James White durante un tiempo por alguna interpretación, lo que dejó escrito no tiene desperdicio. Es más, ¿sabéis que él llega a escribir en esta profecía sobre Turquía? Y él dice, ¿volverá a tener Turquía otra vez un papel destacado en esa zona? Pues lo empieza a volver a tener, Cuidado, porque Turquía sigue siendo el paso entre el mundo oriental y el mundo occidental. Cuando estuve allí en septiembre del año pasado en expedición al Arca de Noé en Turquía, cuando estás en ese lugar te das cuenta que precisamente en Estambul, la antigua Constantinopla, hay un río, un trozo de agua tremendo que está unido por un puente la ciudad por 2 lados y ves un aspecto diferenciado entre un lado y otro. Un lado más occidental, la gente lo ves más occidental, y el otro bastante más en plan islam. Bueno, pues, ¿sabéis qué decía Napoleón? Dice ahí que es morada de Satanás, Estambul, en la Biblia. Bueno,
hubo momentos que el trono de Satanás decía que estaba en distintos lugares, ¿no? Y de hecho el Imperio Otomano sirvió para no hacer cosas precisamente preciosas para el cristianismo. Napoleón decía, quitádmelo todo, pero dejadme Constantinopla, Estambul, porque sabía que quien dominara eso dominaba el mundo de entonces. Turquía está volviendo a tener un juego importante. Yo no sé si volverá a tener otro momento de destacado, pero en fin, ahí queda, ¿eh? Pero mirad que escribió en este libro que cuesta hasta de leer, La hora más crítica de la historia. Sí, ya lo podéis buscar, porque si lo encontráis me lo decís, porque si tengo otro ejemplar, aunque tenga este, que es el que veis aquí escaneado, vale la pena tener dos por si acaso. Bueno, la diapositiva se ha ido muy deprisa. Comenta sobre Rusia en la profecía. El señor Maxwell, en esos años de la María Castaña, está comentando la profecía diciendo que Rusia tiene un papel fundamental en el tiempo del fin. Sí, haciendo guerra contra el rey del norte. Pero además, bueno, mirad qué va diciendo aquí. Es ciertamente una dura realidad, tal vez con olor de fuego y azufre. ¿Qué quiere decir esto? Guerras. Pero con una misión en la tierra y una misión que cumplirá indudablemente. ¿Qué tiempo este? Amenazado no solamente por un desastre económico y una nueva guerra, y eso en sus tiempos, sino también por los horrores de una revolución universal. Vaya, vaya, vaya. Pues estaba hablando de China, ¿eh? Aquí no ha aparecido, pero estaba hablando de China. La primera imagen que os comentaba era Rusia y después salía China. Ha habido un fallo en el PowerPoint. Él vio claro, por la interpretación profética ya de nuestros pioneros, que Rusia y China tendrían el papel final de levantarse contra ¿quién? El rey del norte. Mirad qué declaraciones tan curiosas registradas en 1997. El doctor John Hagee le preguntó al entonces primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el que sigue estando curiosamente ahora, lo siguiente: ¿cree usted que Rusia atacará alguna vez a Israel? El primer ministro lo miró fijamente y le respondió: por supuesto que sí, la Torá, el Antiguo Testamento, lo dice. ¿Y de dónde saca eso? ¿Sabéis que Netanyahu es un firme creyente en su fe? Y Netanyahu interpreta, como muchos judíos, que Israel va a ser atacado precisamente por Rusia. ¿De dónde extrae esto? Pues lo extrae de textos como Ezequiel y también de Daniel. Bueno, no voy a decir que todo lo que diga Netanyahu es excelente, ¿eh? Pero en esto no va mal. Una noticia del Washington Post: Rusia y China, una unión geopolítica contraída en los cielos. La verdad es que yo leo esto y digo, ¿este señor sabe profecía bíblica? Porque esa unión es la que nos dice la profecía que acontecería en el tiempo del fin. Y mirad, sí, contraída en los cielos, si es que es prácticamente bíblico esto. Es curioso que haya periodistas que se den cuenta de esto y el pueblo de Dios que no sabe dónde está. Qué triste. No sé ya quién da la luz aquí al final. George Soros llama a Europa a la guerra contra Rusia. Multimillonario estadounidense que trabaja además conjuntamente con el Vaticano, ¿eh? O sea, que este señor, él solo fue capaz de hundir la economía británica, la libra esterlina, con sus jugadas maestras económicas. Bien, ya veis, ya tiene claro también que hay que haber confrontación. Si Obama no se detiene, la guerra contra Rusia y China es inminente. Y estos son artículos que van apareciendo, que tienen poco tiempo. Por aquí no aparece, porque la familia de aquí... Aquí nada, ¿no? Sí, ya he visto que, por desgracia, las veces que he estado en Estados Unidos, cuando me han puesto las noticias allí donde he estado, he visto, yo no sé inglés, pero alguna cosa a veces pillo, ¿no?
y veo que en las noticias es prácticamente, si hay una noticia de un tiroteo o algo parecido, se pasan todas las noticias hablando de eso, mostrando las mismas imágenes 80.000 veces, hasta que se hartan, comentando lo mismo todos, y ya está. Y 4 cosas, el tiempo y se acabó. Y me quedo muy sorprendido. Luego ponen canales hispanos, y miro y digo, ¿pero qué noticias dan aquí también? Y doy gracias a Dios que estoy en un lugar donde al menos se da mucha información internacional y local, mucha. Es cierto, cada emisora o de televisión o de radio o de periódico, desde su punto de vista de derechas, izquierdas o lo que sea, y tú tienes que intentar buscar lo que hay detrás. Por eso, hermanos, buscar medios alternativos de información también, porque si no aquí no os vais a enterar prácticamente de nada, ¿eh? Y os va a venir todo de golpe y no sabéis de dónde os baja. Por eso debéis estar atentos, ¿eh? Esta es la versión Reina Valera de 1979. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Qué pone vuestras Biblias? Versículo 45 de Daniel 11. Y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, allí nos dice en tu versión que plantará la tienda de su palacio entre los mares, ¿sí? Y el monte glorioso y santo. O sea, queda un poco que no sabemos exactamente a qué se está refiriendo, dónde lo termina de ubicar. En el monte de la hermosura, dice esta otra versión. ¿Alguien tiene otra versión distinta? Yo dice pabellón. Pabellón, sí. Monte glorioso. Bien, esta versión sobre el texto es de lo mejorcito que hay. Cuando nos dice entre los mares, antes hemos visto el mapa, ¿a qué mares se está refiriendo? Mar Mediterráneo, Mar Muerto. ¿Qué zona hay allí? Israel. Y nos dice en el monte deseable del santuario, o en el monte glorioso y santo. ¿Cuál es ese monte? Moria. El Moria. ¿Donde había qué? El tercer. Donde había el templo. ¿Y donde va a haber qué? El tercer templo de Israel. Es lo que están pretendiendo edificar. Y nos está hablando que ese rey del norte plantará, dice, las tiendas de su palacio. Bueno, ¿qué es eso? Palacio, ¿eh? No está hablando de unas tiendas de campaña allí para hacer una barbacoa. Nos está hablando de tiendas de palacio. Trono. Donde hay el palacio, ¿quién hay? El rey. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rey del norte se plantará ¿dónde? En el monte donde había el templo de Jerusalén. Y si ese rey del norte, ¿quién es? ¿El presidente de Estados Unidos solo? Ese es el brazo militar. Pero hay un brazo espiritual en esta cuestión, que es el que está instigando por detrás todo este tipo de guerras, como decíamos en Apocalipsis 18, del 1 al 4, que gracias a que unos sacan recursos económicos, los grandes mercaderes de la tierra, petróleo, el Vaticano saca también su rédito, su comisión. Y no solo esto, sino que además, ¿qué hacen? Trabajan juntos, se dan apoyo. ¿Y quién se va a poner entonces allí? El Vaticano tiene que hacer una limpieza del mundo musulmán que se opone al ecumenismo con Roma. Por eso hay ese tipo de guerras. Mientras sacan el dinero a través del petróleo, por el otro lado están haciendo la limpieza de gente que no se iba a unir con Roma. Y al final el ecumenismo se hará sí o sí. No hay alternativa. O pasas por el aro o ñaca. Bueno, pues resulta que la profecía nos dice que el papado, el rey del norte, se va a sentar en el monte del templo. Por eso, el tercer templo estará allí
y allí se va a sentar ese señor vestido de blanco, no sé si será este papa o será otro, se pondrá en ese lugar y allí también le va a aparecer alguien, el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. ¿Sabéis? Hay unos textos en el Antiguo Testamento que he mostrado a veces en conferencias, un librito de interpretación de profecías católico que nos dice exactamente, haciendo referencia a una serie de textos bíblicos, que el Papa se va a sentar como sacerdote al lado del rey, justo allí, en el monte del templo. Y lo dicen ellos. ¿Por qué? Porque saben que eso va a pasar. La agenda satánica, que gracias a Dios nos lo había desvelado antes la palabra del Señor, se va a cumplir. Y eso no son bromas, Y cuando estos conflictos estén llegando a su cenit, van a plantar sus tiendas allí. ¿Pero qué sucede entonces? ¿Habéis visto que dice: noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos? ¿Qué es eso? Noticias del oriente. ¿Quién está en el oriente? China. ¿Y del norte? ¿Quién está al norte? Rusia. Va a haber un momento en que se van a liar para atacar. Y allí sí que se va a liar, ¿sabéis? Aquí no sé si utilizáis esa expresión, pero allí decimos, se liará un petardo. Un petardo es eso de pirotecnia, que explota, Pues sí, pues eso. Ellos saben lo que es petardo. Sí. Militares es cohetes. Vale. Bueno, pues ya veis cómo las profecías son más que claras y estamos viendo el cumplimiento de la historia delante nuestro. Es curioso porque también resulta que ahora allí hay algo. La mezquita de Al-Aqsa, esta de la cúpula del domo amarillo dorado, el tercer lugar sagrado del Islam, donde dicen que Mahoma ascendió a los cielos desde allí, desde una roca, y que se conserva la pisada del pie cuando subió. Bueno, lo dicen ellos, pero ellos. Pero desde luego ese lugar es donde había la zona del templo judío. Entonces algo sobra allí, ¿no? Para que se levante un tercer templo, y si eso tiene que desaparecer, dicen que quizás por algún terremoto, ya os podéis imaginar la gracia que les va a hacer al mundo islámico, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Pues ir contra Israel. Allí es el lugar donde quieren construir precisamente esto, el tercer templo de Jerusalén, para variar. Pero mirad, un escrito de la División Adventista Interamericana de 1965. Yo tenía un añito en ese entonces. Y resulta que el autor de un compendio de escritos proféticos dice exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros, Edwin R. Thiel. Y ahora resulta que dices esto en la iglesia y te dicen que estás como una cabra. ¿Que esto? ¿Cómo va a ser? Es una locura. ¿Qué dices? Sí, pues ¿qué digo? Pues ya lo estaba diciendo este señor. Y hablaba que era el papado el que alguna vez saldría de Roma y se pondría allí. Anda, mira por dónde, Hermanos, debemos conocer qué escribieron nuestros pioneros, Debemos conocer eso, y que Elena White les dio crédito, porque ya sabía que después vendría la apostasía omega, en la cual empezarían a entrar toda una serie de historias, de conceptos que nada tendrían que ver con la auténtica verdad. Esto es un libro de Ellen White, el tomo 9 de Testimonios para la Iglesia. Y Ellen White escribió: Cristo anunció a sus discípulos lo que les esperaba en su trabajo de evangelización. Sabía cuáles serían sus sufrimientos y cuáles las pruebas y tribulaciones que tendrían que sobrellevar. No quiso ocultarles lo que iba a sucederles, no fuese que las dificultades, al sobrevenir repentinamente, hiciesen vacilar su fe. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, dice él, para que cuando suceda, creáis. Juan 14, 29. La prueba, en vez de minar su fe, debía afirmarla.
unos a otros debían repetirse, nos había dicho que esto vendría y cómo hacerle frente. Las profecías se dan antes que se cumplan, para que sepamos que eso sucederá. Y cuando se están cumpliendo delante decimos, ¿ves? Si es que estaba escrito. No es para que una vez haya sucedido todo digamos, ah, era eso. Mira, no me había enterado. No, no, la profecía se da antes para algo. Dios no es traidor, avisa. La comparativa de banderas que hemos visto, ¿qué veis aquí? Aliados como Estados Unidos y la Unión Europea tienen lo mismo que tienen todos los países que hemos estado viendo. Estrellitas de 5 puntas por todos lados, que era lo que había precisamente y sigue habiendo en todas las logias masónicas del mundo. Claro, también esto, por supuesto, con el ojo iluminado, del cual salen estrellitas de 5 puntas, que aquí no lo veis muy bien, yo en el ordenador lo estoy viendo mucho mejor. La estrella de 5 puntas de aquí, ampliada, la misma que está en tantos lugares. ¿Quién está detrás de todo? Daniel 12:1. ¿Sabéis cuando Daniel escribió el libro, su libro, escribió el capítulo 11 y dijo, ahora termino el capítulo 11, hago un espacio y pongo 12, versículo 1. ¿Hizo esto Daniel? No, él escribió lineal, ¿no? Escribió seguido, el 11 y el 12 estaban juntos. Y mirad qué dice después de ese texto que se pondría en ese lugar mandando el Papa. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué está describiendo, hermanos? ¿Miguel quién es? Es Jesucristo. ¿Quién es como Dios? Jesús. Y vendrá a libertar a su pueblo. ¿Pero en qué momento? Un tiempo de angustia cual nunca hubo. ¿Qué quiere decir? ¿Angustia para quién? Para todo el mundo. Porque en esos momentos caen las plagas finales. Las plagas finales duran un año, En un día caerán las plagas, en un día profético es un año. O sea, habrá un año de plagas en este mundo al final, y en una de las últimas plagas que sucede, Armagedón, el conflicto bélico por excelencia en esa zona, donde todos se verán implicados. Y si antes ya habrán habido miles de millones de muertos, imaginaos ya en esos momentos, ¿no? El mundo estará en una angustia total. Pero sí, solo nos falta ir tocando arpas mientras hablamos. Pero el pueblo de Dios, ¿cómo estará? Estará siendo perseguido a muerte. Por eso hay un tiempo de angustia cual nunca vivió el mundo. Y eso es lo que debemos conocer, y eso es lo que debemos decir. No para que la gente se muera de miedo o no quiera saber nada, no, porque Dios, que hace siempre, no quiere nuestra salvación. Por eso nos avisa antes de todo lo que debe acontecer, de todo. Primera de Corintios 14:1. ¿Tenéis el Primera de Corintios 13? ¿A que os conocéis todos Primera de Corintios 13? Es el capítulo del amor, ¿lo recordáis? Que es un capítulo que es una pasada, es fantástico. Pero el apóstol Pablo escribió también capítulo y versículo. No, escribió seguido, eso se ha hecho posteriormente para que encontremos los textos. ¿Cómo termina el capítulo 13 después de hablar si no tuviera amor y si hablar en lenguas angélicas pero no tuviera amor, de nada me sirve, etcétera, etcétera? Llega el último versículo del 13 que dice: Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y normalmente cuando se hace una predicación se acaba con esto todos. Amén, pam, cerramos la Biblia y ala, para casa tan felices porque el amor es el amor, ya está. Mirad qué dice el versículo siguiente que Pablo escribe justo después, que va en conjunción. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Porque si no profetizáis, ¿qué amor tenéis? Mucho llenarnos la boca de amor, pero si no profetizamos avisando a la gente es que no los amamos. ¿Qué deseamos? ¿Su muerte? ¿Os dais cuenta por qué debemos conocer las profecías y por qué debemos avisar a la gente? Amén. Porque los amamos. Amén. Y eso también debemos hacerlo entre los hermanos adventistas que siguen sin querer darse cuenta, por su cabeza dura, porque les da la gana de no querer ver la realidad profética, que Dios lo reveló a los profetas de ese antaño, y nuestros pioneros, gracias a Dios, se pusieron horas delante de libros de la historia, investigando para sacar las conclusiones que ahora prácticamente nos dieron con bandeja, y nos lo dan también que cogemos y a la basura. ¡Qué pena! Cuando estamos teniendo estas realidades delante nuestro. Sobre todo que profeticéis. Hermanos, si vais a iglesias y os empiezan a hablar de amor y el mensaje debe ser cristocéntrico, y os dicen, no, profecía de esto del tiempo del fin, no, esto no. ¿Quién dio la profecía? Dios. Claro, Cristo es el que la revela. ¿La profecía no es cristocéntrica? Pues apaga y vámonos. Hermanos, si las profecías nos llegan a molestar, coged las hojas de la Biblia donde se habla de profecías, sobre todo el tiempo del fin, arrancadlas porque sobran. Y haced lo mismo que hacen los gays con las Biblias, que están sacando Biblias gays, sacando los textos que molestan, que hablan de eso. Hermanos, hemos de ser cabales en lo que creemos, debemos saber que creemos y debemos decirlo al mundo, que esto se acaba. ¿No estamos viviendo esa situación de Medio Oriente ahora? ¿No estamos viendo los planes del papado para ir a conquistar Jerusalén definitivamente? Se hicieron las cruzadas en la historia de la humanidad. Esos soldados enviados por el Vaticano para liberar Jerusalén del poder musulmán. ¿Por qué? Porque Vaticano siempre se había querido instaurar en Jerusalén y no pudo. Dios no lo permitió. Pero el objetivo del Vaticano sigue siendo asentarse en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Satanás cuando venga se pondrá allí y hará decir que ese templo es casa de oración para todos los pueblos. Y todos irán a adorar allí porque creerán que ha venido el Mesías. Y así engaña a todos. Las cosas no están pensadas porque sí. Hay una agenda satánica muy bien definida. Y gracias a Dios que nos lo reveló. Porque no nos enteraríamos de nada. ¿Sí? Siria tiene que ver algo con la profecía. Siria. En Isaías 17, es el texto que hemos leído. También forma parte del Medio Oriente que habla de que van a terminar mal. Y de hecho ya pasó una vez, pero ya estamos viendo una repetición de la historia. Bueno, mirad otro dato a añadir. Esto es totalmente casi actual, del 30 de junio, bueno, esa es una edición anterior, pero mirad, está sacado de la Agencia Judía de Noticias. Yo la recogí esta misma semana, antes de venir para acá. Según el exdirector del Mossad, que es el Servicio de Inteligencia de Israel, la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Yo recogí esta noticia ahora, pero esto no es de ahora. Esto es cuando empezaron a ver los primeros problemas ya fuertes en el mundo del Islam, porque el rey del norte ya estaba empezando. ¿Entendéis? Hasta el líder, el director del Mossad, nos estaba hablando de que la Tercera Guerra Mundial ya había comenzado. Durante la primera y la segunda guerra, todo el mundo se daba cuenta. Sí, claro, esta guerra es distinta. Por eso la gente no lo percibe igual. Y es lo que nos decía la carta de los famosos masones luciferanos, ¿eh? Y mirad si no lo está clavado. Y algunos dicen, esa carta se la inventaron. Pues el que se la inventó era un profeta. El Papa Francisco advierte de una tercera guerra mundial. Bueno. Aquí vienen toda una serie de documentos anexos que yo pongo a vuestra disposición. Si queréis os hago un pequeño repaso para que investiguéis. Bueno, si queréis os leo un poco esto. Testimonios para los ministros. Y en testimonios para los ministros aparecen también cosas muy interesantes.
Nos habla de la verdad es eterna y el conflicto con el error solo manifestará la fortaleza de esa verdad. Nunca hemos de rehusarnos a examinar las Escrituras con aquellos de quienes tengamos razones para creer que desean saber cuál es la verdad. Suponed que un hermano sostiene un punto de vista que difiere del vuestro y que viene a vosotros proponiéndoos que os sentéis con él para hacer una investigación de ese punto de las Escrituras. ¿Debéis levantaros llenos de prejuicio y condenar sus ideas negándose a escucharlo imparcialmente? El único procedimiento correcto sería el sentaros como cristianos para investigar la posición presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. El ridiculizar sus ideas no debilitará su posición en lo más mínimo si fuera falsa, ni fortalecerá vuestra posición si fuera la correcta. Si las columnas de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. Ningún espíritu de fariseísmo debe tener cabida entre nosotros. ¿Y sabéis cuando uno ha querido hacer esto? Solo consigues críticas, puñaladas traperas, eso sí, las que queráis, por la espalda, tantas como queráis. Difamaciones 1001, pero jamás se quieren sentar a ver si esto es así o no. Pues hay un fariseísmo tremendo, como decía el lenguaje. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Qué clara era Elena White cuando escribía. Qué clara. Y por desgracia sus escritos cada vez son menos leídos, más rechazados y, si no, malinterpretados. Bueno, todo esto eran más datos que aparecen en ese juego de cartas, ya veis, los militares, la OPEP, que aquí ponen OPEP. ¿Con quién están? Los mismos, claro. ¿Podría explicar alguna cosa que ya las cartas, su origen y qué pasó con él? ¿Cómo sufrió el castigo que fue la quiebra? Sí, Steve Jacobs. Steve Jacobs, el creador de este juego, alguien de su empresa parece ser que extrajo información de algún lugar y cogió esos datos y los plasmó en este juego de cartas de rol, un juego al que juega mucha gente joven, y allí saca todos los planes a la luz de las sociedades secretas y del mismísimo Vaticano y los planes satánicos en definitiva. Y es donde se muestra el ataque a las Torres Gemelas 6 años antes de que sucediera, el ataque al Pentágono y tantas cosas más. Por eso llega el padre Bush, cuando estaba en el poder, requisa ese juego de todas partes. Gracias a Dios nosotros pudimos conseguir un ejemplar que quedaba aquí en Estados Unidos en una tienda de esas que lo tenían por allí, y lo pudimos comprar, lo pudimos adquirir. Y este señor Steve Jacobs tuvo que pasar un juicio, finalmente lo ganó y ahora vuelve a producir estas cartas. Desde luego, cuando veis sus tipos de cartas son bastante espeluznantes porque todos son de temas bastante macabros en este sentido, Pero curiosamente, este juego tuvo unas ampliaciones también de más cartas y en todas va dando en el clavo, de lleno. En fin, la verdadera historia de dónde sacó la información no ha terminado de decirse. No sabemos si es que verdaderamente Steve Jacobs ya estaba en todo esto y se quiso ir de la boca para hacer esto. No lo sabemos, queda en el aire. Pero es un juego que os recomiendo que tengáis o que veáis al menos, porque mucha gente de aquí de Estados Unidos aún se cree la historia de las Torres Gemelas tal como la contaron los medios. Nada que ver con la realidad. Bueno, mirad otra carta, las compañías nacionales de petróleo, los grandes monopolios, más de lo mismo, la crisis energética, y bueno, aquí venía todo lo de la Triple Alianza y tantas cosas más.
Todo esto, ya os digo, queda a vuestra disposición para que finalmente podáis utilizarlo en lo que os haga falta. Hay mucha más cosa, ya veis aquí la alianza entre unos y otros, el brazo militar, Estados Unidos, todos los expresidentes y el presidente aún, en esos momentos, delante de Juan Pablo II, el brazo espiritual del Papa, el Rey del Norte de pleno. Bien, voy a dejarlo aquí. No sé si tenéis algún comentario por hacer. Pues si no tenéis ningún comentario, yo sí. Y es que, por favor, me gustaría que todo lo que habéis visto esta semana, lo que habéis venido asiduamente, tengáis claros los conceptos que se han presentado. Que los comparéis a la luz de la palabra de Dios y de los escritos de Ellen White, para que no digáis, esto se lo ha inventado Víctor San Vicens. No, no. Que lo comprobéis por vosotros mismos. Y que toda esta información intentéis divulgarla, porque la gente necesita la verdad presente para este tiempo. Ahora no les vayáis con una profecía de no sé cuánto tiempo y no hayamos evolucionado en conceptos proféticos, llegando hasta nuestros días. La gente quiere la actualidad, quiere saber el qué. Y esto se acaba. Claro que lo otro no hay que desecharlo. Una verdad no anula otra. La debe enriquecer. Este es el mensaje del cuarto ángel. Lo otro se muestra cuando toca. Por tanto, vayamos a la gente con argumentos. La gente necesita razonar, no necesita el sentimentalismo, los sentimientos. Necesita conocer. Ya va siendo hora que todo lo digamos. Y también en las iglesias. Y si en vuestras iglesias tenéis problemas por decir la verdad, ¿qué hacéis ahí al final? ¿Entendéis? Aún hay hermanos que no saben esto. Mientras no lo sepan, estad allí y decid las cosas como son. Porque aún habrá gente, quizás allí, del pueblo de Dios, que va a reaccionar. Pero cuando veáis que en un sitio ya no pintáis nada, porque la verdad es desechada, ¿qué vais a hacer? Os lo digo para que penséis. Y los que no habéis hecho el pacto con el Señor, después de ver todas estas cosas, creo que ya va siendo hora que os lo penséis. Porque todo esto no son bromas, y estos son las señales de que el tiempo se acaba. Y si queréis saber cuándo se acaba el tiempo realmente, mañana tendremos todo el día para hablar del momento del retorno de Cristo. ¿Sabemos cuándo vendrá Jesús? ¿Sabemos día y hora? ¿Verdad que día y hora nadie lo sabe? ¿Y el mes y el año? ¿Tampoco? Pues mañana os vais a quedar alucinados cuando veáis lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dicen los cristianos pasados, los judíos antiguos, lo que nos dijeron nuestros pioneros, lo que escribió Ellen White y lo que queda claro por la palabra del Señor, para que despertemos ya de una vez y nos preparemos, porque el retorno de Cristo le queda poco. Si queréis saber cuándo, mañana hablaremos de él.